En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón, y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de filial afectos consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Bueno, pues estamos ya en este segundo domingo del tiempo del Adviento, donde se nos va a presentar una de las figuras que nos van a acompañar en este periodo litúrgico, que es la figura y el ministerio de Juan el Bautista. Y escuchamos en concreto, hoy que es domingo, que sabemos ya, lo expliqué la semana pasada, que estamos siguiendo el ciclo C, donde nos va a acompañar el evangelista San Lucas, vamos a escuchar la predicación de Juan el Bautista tomada de este evangelio. Del Evangelio según San Lucas. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Iturea y de Traconítida y Lisanias tetrarca de Abilene, y durante el pontificado de Anás y Caifás, Juan, hijo de Zacarías, recibió en el desierto la palabra de Dios, y fue por toda la región del Jordán, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso se volverá recto, y las asperezas serán caminos llanos, y todos verán la salvación de Dios. Llama la atención en el comienzo de este evangelio la situación cronológica, porque el evangelista San Lucas nos coloca una serie de nombres en el ámbito pagano por un lado, en el ámbito judío por otro, de distintas personas que nos pueden ayudar a situar cronológicamente el ministerio de Juan el Bautista. En primer lugar, nos encontramos que se nos dice en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, y se nos hablan de los dos tetrarcas de distintas zonas. Haciendo un poco cálculos, más o menos estos años serían los años aproximadamente 27, 28 o principios del 29 de nuestra era. Y llama la atención no simplemente que, el evangelista San Lucas nos coloque una serie de nombres que nos hablan ya de que Juan Bautista fue un personaje histórico, una persona real, y que la misma encarnación de Cristo es un acontecimiento histórico y verdadero, que no estamos hablando simplemente de que Jesucristo sea una idea o que Jesucristo sea un mito, sino que Jesucristo es ante todo una persona viva. Pero digo que llama la atención esta estructura porque es la misma estructura que encontramos en los libros de los profetas. Primero los libros de los profetas nos hacen una situación cronológica de dónde situar al profeta en cuestión, y después se nos dice, hablando de ese momento histórico, se continúa diciendo, Juan, hijo de Zacarías, recibió en el desierto la palabra de Dios. En los libros proféticos se nos dice, tal profeta recibió en este momento la palabra, la revelación de Dios, etc. Es decir, aquí vemos cumplidas las palabras del Señor que nos dice que Juan el Bautista ha sido el último de los profetas que precisamente ha dado pie al Señor. Por tanto, nos encontramos ante un hombre que ha servido como la bisagra entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre las esperanzas del pueblo de Israel y esas esperanzas cumplidas ya en la venida, en la encarnación y el ministerio de Jesucristo. Y además, de manera preciosa, vemos que todo el ministerio de Juan el Bautista se entiende siempre en conexión con Jesucristo. De hecho, el mismo evangelista San Lucas nos coloca al inicio de su evangelio los misterios de la infancia del Señor, pero no como algo aislado, sino en paralelo con el anuncio, el nacimiento de Juan el Bautista. Por lo tanto, la clave para entender el ministerio de Juan el Bautista es siempre la relación con el Señor, la relación con Jesucristo. Tanto es así que empieza a predicar este bautismo de conversión y se aplican a él las palabras contenidas en el profeta Isaías. La voz del que clama en el desierto,
preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todos estos versículos están tomados del capítulo 40 del profeta Isaías. En ese capítulo, el profeta Isaías está anunciando al pueblo de Israel, que sabéis que sufrió 2 esclavitudes, la primera en Egipto, la segunda en Babilonia, tras una serie de pecados de idolatría, de infidelidades a Yahvé. Se le anuncia a ese pueblo que habrá un nuevo éxodo, como lo hubo también con Moisés. Un éxodo que ya no será un éxodo duro a través del desierto, sino que será más bien como una feliz peregrinación de vuelta a Jerusalén, de vuelta a la capital, a la reconstrucción. Pero además se anuncia que ya no será Moisés el que guía al pueblo a través del desierto, sino que será el mismo Dios el que encabece, el que guía esa peregrinación. ¿Qué es lo curioso de esta cita del profeta Isaías? Que Dios no deja a su pueblo tirado en Babilonia, como tampoco dejó tirado a su pueblo en Egipto, como tampoco dejó tirado al pueblo durante el periodo del Éxodo, sino que Dios siempre va acompañando a su pueblo. Es como, por proponer una imagen, es como cuando un profesor castiga a un alumno durante el recreo. El profesor sabe que castigando al alumno también se castiga con el alumno, que no va a poder tomarse el café, no va a poder descansar, no va a poder, sino que el profesor sabe que si castiga, se tiene que quedar él también en el castigo vigilando. Para que entendamos un poco esto, es decir, cuando el pueblo sufre ese exilio en el desierto, cuando el pueblo sufre ese exilio en Babilonia, no es que vaya solo como castigo alejado, sino que el mismo Yahvé acompaña al pueblo en ese momento y es el mismo Yahvé el que regresa con ellos, es el mismo Yahvé el que los acompaña a través del desierto. Y es lo mismo que podemos decir de Juan el Bautista. Juan el Bautista no está simplemente en el desierto y ya está, sino que Juan el Bautista es preparado durante toda su vida para anunciar el camino del Señor, para anunciar que Jesucristo viene y precisamente anunciando con poder esta venida. Y es muy bonito, ¿no? Porque Juan el Bautista se nos dice que él no es la verdad, que él no es la luz, pero es testigo de la verdad y es testigo de la luz. Y esto lo sabemos ¿por qué? Porque Juan el Bautista no le da miedo decir las verdades a cualquiera que venga. Vemos cómo se acercan los publicanos y les dice Juan el Bautista que no tienen que engañar con el dinero que ellos cobran. Luego se acercan unos guardias y también les dice que no hagan extorsión. Es decir, le da igual, yo es que me imagino, ¿no? Lo siento, esto es una imagen curiosa que yo tengo en la cabeza. Yo me imagino a Juan el Bautista, que sería seguramente un hombre escuchimizado, como decimos corrientemente, muy delgado, enfrentándose con guardias, enfrentándose con publicanos y diciéndole a todo el mundo las 4 verdades que necesita. De hecho, sabemos que luego al mismo Herodes, Juan el Bautista, le denuncia su pecado de adulterio. Es decir, Juan el Bautista era un hombre que no se callaba porque vivía de cara a Dios, no vivía de cara al mundo. Recuerdo en este sentido unas palabras preciosas que decía el cardenal don Marcelo González Martín, el cardenal que fue arzobispo de Toledo, y él decía que tantas veces, por dar la cara al mundo, hemos dado la espalda a Dios. O sea, esta frase es tremenda, porque es reconocer que nosotros o tiramos para un lado o tiramos para otro, pero si escondemos la verdad, nos hacemos cómplices de la mentira. Si no damos la luz que hemos recibido de Dios, nos hacemos cómplices de la oscuridad. Y Juan el Bautista, en este sentido, era un hombre que tenía las cosas claras, es decir, y tenía claro cuál era su ministerio. Tanto es así que morirá martirizado y dando testimonio por Jesucristo. ¿Y esto por qué lo digo? Porque mirad, tantas veces, disculpad la repetición de palabras, tantas veces nos encontramos con que, de alguna manera, las voces que escuchamos en la iglesia, la voz de la palabra de Dios, la voz del mismo Señor, a veces nos corrige. Y a veces esto puede ser duro para nosotros. Pero esto es un gesto de cariño por parte del Señor. Es decir, los padres que no castigan a sus hijos es que les da igual la educación de sus hijos. Los profesores que no corrigen a los alumnos es que les da igual la educación de los alumnos. En cambio, el que corrige es que está preocupado por la educación de esa persona concreta. Cuando vemos que la palabra de Dios, cuando vemos que en la iglesia escuchamos cosas que quizás no nos gustan, porque nosotros tenemos otras ideas, tenemos otros pensamientos a los que la iglesia nos dice, significa que estamos escuchando muchas voces, pero no nos hemos parado a escuchar la voz de Dios y la voz de Dios a través de nuestra madre, la iglesia. Por tanto, os decía el otro día con el evangelio de la casa construida sobre roca, la casa construida sobre arena, que hiciésemos un examen. Hoy también os propongo un examen de qué voces son las que yo estoy escuchando en mi vida, si la voz del Señor
o otras voces que pueden ser las del mundo, pueden ser las de las redes sociales o cada uno que ponga aquí lo que él tenga. Por tanto, la voz del que clama en el desierto es la voz de Juan el Bautista, que invita a una cosa muy clara: preparad el camino del Señor, y anuncia que lo tortuoso se volverá recto y las asperezas serán caminos llanos. Y es a lo que se nos invita en este domingo, a enderezar nuestro corazón, a quitar de él toda aspereza, a ser transparentes, que nuestro corazón sea un corazón traslúcido, que la luz que recibe sea capaz de darla a los demás. Yo siempre recuerdo unas palabras de un sacerdote que decía: el corazón que es transparente, aunque tenga muchas dificultades, aunque tenga muchas cruces, llegará al cielo. Por tanto, que hoy sea un día para alisar el corazón, que no tenga durezas, que no tenga esclavitudes, sino que sea un corazón libre para amar al Señor, para amar al prójimo, para amar a la Iglesia. Y concluyo. En el último versículo se nos pone y todos verán la salvación de Dios. Si vemos el ministerio de Juan el Bautista, en los otros dos sinópticos citan igual estas palabras del profeta Isaías, pero cortan en este último versículo: todos verán la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque el evangelista San Lucas tiene una perspectiva universal de salvación. Entonces, ya coloca desde aquí, desde el comienzo de su evangelio, esta perspectiva que es la misma que tendrá el Señor. Es decir, que la salvación ya no es solo para el pueblo de Israel, sino que ya es para todos. Y de hecho vemos como los que se acercan a Juan el Bautista no son solamente los israelitas, sino que son también los paganos, los publicanos, los guardias, los soldados, etc. Pues nada más, que pasemos un feliz domingo en familia, que escuchemos este evangelio con alegría, que sigamos cuidando esta palabra de Dios que recibimos y sobre todo que, como nos invita Juan el Bautista, preparemos el camino del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e Inmaculado Corazón de María, sé nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.